Carmatut. Muchas gracias, señor presidente. Traemos hoy una iniciativa, como bien ha señalado, que es la referente al índice de referencia de préstamos hipotecarios, quizás menos conocido que su hermano mayor, el de las cláusulas suelo, pero que tenía el mismo mecanismo de funcionamiento, que no era otro que el de obtener el máximo beneficio a costa de unos usuarios, de unos consumidores menos informados o directamente poco o nada informados. En cualquier caso, aclaro que somos meros transmisores de esta iniciativa. No es una iniciativa de Euskal Herria Bildu, sino que es una iniciativa de las plataformas de afectados por el IRPH, que son plataformas que están dando voz a una situación de injusticia que atrapa a más de 1,3 millones de personas en el Estado español. Y, de hecho, justo hoy, el 29 de abril, se cumplen 7 años de la primera sentencia, del primer camino en este recorrido judicial o en este calvario judicial que están teniendo que soportar las personas que viven sometidas a un índice de referencia absolutamente injusto. Hace 7 años, el juzgado número 1 de lo mercantil de Donostia dictó una sentencia favorable a una familia que estaba sufriendo el IRPH. A partir de ahí ha habido todo un proceso judicial, pero, como digo, son 7 años luchando, sufriendo y defendiéndose de los abusos de la justicia, porque, como se dice muchas veces en esta casa, cuando una justicia es lenta, no es justicia. Pero, al mismo tiempo, y en estos 7 años, hemos podido ver cómo este Estado, cómo los gobiernos de este Estado han tenido sensibilidad suficiente para con la banca como para darle 60.600 millones de euros y, con magnánima generosidad, no reclamarle su devolución en modo alguno ni en momento alguno, sea con o sin intereses. Y hemos visto, y estamos viendo además, cómo incluso a pesar de ese regalo la banca sigue haciendo de las suyas y ahora anuncia que despedirá a miles de trabajadores y trabajadoras a la par y a la vez que decide que los bonus a sus directivos son adecuados, aunque estos escandalicen a cualquier persona. Pero, como digo, hace 7 años se inició un recorrido judicial que todavía hoy no ha terminado y que probablemente no terminará en el 2021, porque a lo largo de este periplo judicial esta pelota, si se puede llamar así, ha pasado por diferentes tribunales. Ha ido al Tribunal Supremo, ha ido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha vuelto al Tribunal Supremo y volverá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el año que viene. Pero si nos detenemos en lo que estos tribunales han señalado, veremos algunos elementos interesantes que pueden ayudar a sus señorías a tomar una posición que entendemos es de justicia para con todas las personas afectadas por estas cláusulas abusivas. El propio Tribunal Supremo decía que este índice, el IRPH, era un índice poco transparente, pero no abusivo. El mismo tribunal, el Tribunal Supremo, que en relación con, por ejemplo, los swap o las multidivisas, decía que la falta de transparencia lleva a la abusividad. Bien, pues un mismo tribunal, cierto que con votos particulares, puede decir una cosa y la contraria. También vemos cómo, a la par, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que si algo no es transparente, que si un índice no es transparente, es abusivo. Pero vuelvo otra vez al Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo, además de decir que la falta de transparencia lleva a la abusividad para otros productos bancarios, no para el IRPH, donde dice que lo poco transparente no es necesariamente abusivo, señalaba que, a fin de cuentas, es un índice oficial. Bien, solo faltaba que fuera un índice no oficial, es decir, ilegal o alegal, y que encima lo cobraran. Pero si vemos las declaraciones tanto del Tribunal Supremo como del TJUE, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cabe hacerse algunas preguntas. ¿Cómo puede tomar un usuario o un consumidor una decisión objetiva y consciente si la información que se le da no es transparente? Yo creo que la respuesta es bastante evidente. De ninguna forma, de ninguna manera. La siguiente pregunta a hacerse es ¿a quién beneficia el sostenimiento del IRPH en estas condiciones? Yo creo que la respuesta es todavía más obvia. A la banca, que es quien se ha enriquecido con este índice de referencia. Sinceramente, nosotros y nosotras creemos que no hace falta que sea perjudicial. Si no es transparente, acogiéndonos a lo que dice el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es abusivo. Y si es abusivo, no es justo. Y si no es justo, tiene que derogarse. Pero, en cualquier caso, lo que cabe plantearse aquí es, y sobre todo por parte de los partidos que apoyan al Gobierno, es cómo conciliamos la necesidad de resarcir a 1,3 millones de personas con esas proclamas que venimos diciendo una y otra vez de que este Gobierno tiene que ayudar a la gente o de que este Gobierno no quiere dejar a nadie atrás. Si estamos hablando de que hay 1,3 millones de personas que están viviendo con la espada de Damocles de un índice de referencia que les hace pagar más de lo que deberían y que les hace poner en riesgo la pervivencia de su propio domicilio, de su propia casa. Alguien me planteará que quizás estamos en un debate jurídico y que no cabe aquí.
cosa curiosa, porque si no me equivoco, esto, aparte de ser conocido como el Congreso de los Diputados, es el máximo exponente del Poder Legislativo, aquel que tiene que hacer leyes que luego los jueces tendrían que proclamar o dictar. Pero si este no es un debate jurídico, alguien tendría que explicarnos todavía más por qué el papel de la Abogacía del Estado ha sido uno muy concreto, si la Abogacía del Estado depende de la Secretaría de Estado para la Unión Europea. En esta iniciativa nosotros planteamos dos opciones y sabemos que es pretendidamente ambigua, porque de los tres escenarios posibles planteamos a sus señorías que puedan escoger alguno de los dos. Hay tres escenarios. Uno, que la Abogacía del Estado venga haciendo lo que ha venido haciendo cuando se ha sometido al TJUE o cuando ha acudido al TJUE, que es defender a la banca. Otra opción, que es defender a los usuarios y consumidores, dando la razón y dando voz a todos los demandantes por este índice abusivo. Y una tercera, que por lo menos se declare neutral. Planteamos a sus señorías que opten por alguna de estas dos opciones, o que se dé la razón a los consumidores y usuarios, a que se haga justicia de una vez, o, por contra, que se declare neutral y que sea la banca con su abogado y las asociaciones de afectados por el IRPH con los suyos quienes puedan comparecer ante el TJUE y exponer sus opiniones para que sea el propio TJUE el que se forme su propia opinión. No es lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno del Estado español. Ni lo hizo con Rajoy, ni lo hizo con el primer Gobierno del señor Sánchez, porque el abogado del Estado decidió tomar partido y decidió defender a la banca, con argumentos harto peregrinos, argumentos que decía que suponían un grave quebranto para la economía derogar el IRPH y devolver lo cobrado de más, sin aportar dato alguno, y que podría llevar a una conclusión del todo punto razonable, que es que si robas poco tienes que devolverlo, pero que si robas mucho, como puede ser un quebranto para la economía, es mejor no tocarlo y no devolverlo. Y eso, señorías, nos parece un grave error y nos parece, además, y es algo que seguramente a muchos de ustedes les preocupará más que a mí, un grave quebranto para la imagen de la marca España, si al final un Estado se quiere sentir fuerte por la capacidad que tiene para defender los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas que, cabe recordar, también son quienes pagan al abogado del Estado para que les defienda, no para que defienda los privilegios o los beneficios de unos pocos. Creemos que es, por tanto, el momento de que se pueda dar pasos para resolver esta injusticia que ya va camino de poder llamarse de manera razonable histórica, porque son muchos los años que vienen soportando, como decía antes, esta espada de Damocles. Creemos que nos interpelan 1,3 millones de personas que se ven sometidos a esta realidad y creemos que es el momento de que el Estado español cumpla y haga cumplir la ley en lo que tiene que ver con la defensa de los usuarios y consumidores. Por eso hemos presentado esta iniciativa, por eso planteábamos esos dos puntos y por eso planteábamos incluso la posibilidad de que se pudiera votar por puntos para que, en su versión más suave o en su versión más rotunda y clara, sus señorías pusieran una línea de avance en lo que está siendo un problema que está llevándose por vida la salud, la economía y, yo diría, que los derechos de millones de personas en el Estado español. Muchas gracias, señor Matute. Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra doña María Muñoz. Gracias.